Hola, en el vídeo de hoy veréis los peores fails de la historia. Y si os digo que veréis a la gente failear, o sea, cagarla de forma tan épica y os dará vergüenza ajena, ¿cómo te quedas? Dallas Review Mini. En primer lugar tenemos estos fails de tatuajes, que hay millones. Debería hacer un vídeo especial dedicado solo a los tatuajes más feos. Y dice, no regrets. O sea, no regrets, pues es básicamente no regret. I regret nothing. Esto es una conversación que podría estar montada, de hecho es muy probable que lo esté, pero aún así me pareció graciosa. La madre encuentra unas pastillas dentro de un cajón, como de un corazón, dentro de su coche, y dice, explícame qué son estas cosas y qué hacen en tu coche ahora. ¿Qué tipo de droga es esta? Más vale que no me mientas. Y entonces la hija le dice, mamá, pon una en tu boca. Y la madre le pregunta, ¿estás drogada ahora mismo? Y la hija le dice, mamá, hazlo, Jesús Cristo. Lo siento, que son mentolados. Este fail, yo siempre no sé por qué he tenido la paranoia de que esto pudiera ocurrir antes de que existiera este tipo de tecnología. Estaba con mi madre y mi hermano estaba viendo porno en el piso de arriba y accidentalmente puso un software que te permite poner el ordenador en la tele a distancia y puso aquí, como se puede ver, el porno. Me acuerdo que empecé a tener esta paranoia porque yo el porno lo veía en mi PSP. ¿Os acordáis de la PSP? Que ya nadie la usa. Pues yo lo veía en la PSP siempre. Qué tiempos aquellos donde me ahorcaba el pambisito todos los días. Y una vez decidí conectar la PSP a la tele y recuerdo que empecé con la paranoia de si un día conectaba la PSP sin querer a la tele y iba a empezar eso a enseñar el porno que estaba viendo a mis padres. Sí, lo sé, estoy muy enfermo. Suscriptores, amiguitos míos, pambisitos míos, tengo que confesaros una cosa y puede que después de esto no me volváis a ver de la misma manera, pero es algo que necesitaba deciros. Que necesitaba, pues eso, confesar. No sé por qué me estoy repitiendo más, la verdad. Es una forma estúpida de seguir alargando el discurso. Y es que a mí nunca se me ha dado mal montar muebles del IKEA. Y no sé cómo a la gente se le puede dar mal montar muebles del IKEA, porque me parece que son súper fáciles, que las instrucciones son súper sencillas y jamás, y mira que he montado muchos muebles del IKEA, porque me he mudado desde que me he independizado, me he mudado unas 9 veces, creo, y he montado cientos de muebles del IKEA y jamás me he equivocado ni a sola vez. Así que no entiendo cómo una persona puede intentar montar una silla y poner las patas por el lado donde se supone que te tienes que sentar. No lo entiendo. Y pone, mi primo avergonzado después de construir una silla del IKEA. Y una persona dice, ayuda, cada vez que paro de reír, simplemente vuelvo a mirar a la silla que está hecha una mierda otra vez. Y es verdad, cuando vi esta imagen por primera vez no podía parar de reír. Es que no tiene ningún sentido. Es que lo estás viendo cuando lo montas. Esta imagen no tiene ni siquiera explicación de ningún tipo. Creo que el tío estaba bebiendo, parece que con dos o con una persona más, o directamente el tío estaba tan borracho desde el principio que no se sabe lo que estaba haciendo. Esta imagen tampoco la termino de entender. ¿Cómo sale disparada la cerveza de esa forma? ¿Está intentando sacar la tapa con la boca? No lo sé, pero la amiga parece que le da totalmente igual. A mí estas cosas, de hecho, vamos a ver, yo en 2 ocasiones me he maquillado como una mujer, ¿vale? Y esto no estamos hablando ahora de rollos raros, de que me ponía los sujetadores de mi hermana y cosas así. No estamos hablando de nada de eso. Me he pintado de mujer porque he hecho vídeos en el pasado disfrazado de mujer. Sí, os voy a dejar por aquí alguna captura para que lo veáis. Y después de maquillarme, después de pasar por todo ese proceso de maquillaje, no he terminado de entender cómo consiguen las mujeres aguantar tanto puto rato maquillándose. Lo odié, me pareció horrible, me pareció una puta tortura, sinceramente. Y las cosas estas que se usan para hacer las pestañas, ¿cómo se dice? Curvy, onduladas. Eso. Siempre me han dado mucho mal rollo. Y esta foto representa exactamente el mal rollo que me dan estas cosas. Qué puto mal rollo. De verdad, ¿veis esta imagen? ¿No veis el fail? ¿Sentís como ese fresquillo?
ese fresquillo helado que te llega por los pies y empieza a darte escalofríos por todo el cuerpo, pues alguien se equivocó, o bien construyendo la casa, o bien poniendo el marco de la ventana. ¿No tienes suficiente dinero para una GoPro? Pues no te preocupes, seguro que tienes más dinero para una cámara más grande todavía y un montón de cinta adhesiva. Esta chica se estaba tomando una rica foto con un gorila, porque claro, a la gente le encanta tomarse fotos con gorilas, y el gorila estaba vivo y la violó. Y después de eso se fue a la puta. En este periódico alguien debería tener más en cuenta el tipo de formato que hace con las portadas. Porque ahí dice, abusador sexual se va de Westport. Y sale ahí un tío con el trofeo. Es demasiado random esto. Este hombre con el paraguas, en algún momento su vida se torció y nunca volvió a ser el mismo. Esta persona le dio un bocado a esta maravillosa tarta que parece de chocolate, que al final resultó ser un jabón. Muy bien. ¿No puedes olerlo antes de comértelo? Aquí, cuidado, los que no entiendan muy bien inglés, It's is my life. ¿Vale? Imaginaos la canción It's is my life, ¿vale? Ya lo estáis pillando. Sí, ya lo estáis pillando. Para quien no lo haya pillado todavía, no se puede poner It's al lado de is. Que, o sea, es igual. Aquí vienen dos chicas que ellas muy inteligentes, están vestidas de la misma forma y están poniendo gasolina en el sitio donde abres la puerta. No sé cómo se llama, iba a decir abre puertas. Dudo que se llame abre puertas. ¿El pomo? No se llama el pomo. ¿Cómo se llama eso? Algunos servicios de mensajería te pueden dejar el paquete sin que tú estés en casa, y lo que sueles poner dentro de los servicios de entrega es que lo oculten en algún lado de tu jardín o debajo del felpudo o algo así. Y este señor de UPS decidió ocultarlo todo debajo del felpudo. Muy bien ocultado. Es súper ninja. Las cajas ninja. En algún lado, en alguna gasolinera, hay un dispensador de gasolina que le falta un tubo. Y está solo. Incompleto, deseando que vuelva su manguera. Porque ¿qué haríamos todos sin nuestra manguera? Yo no podría ir al baño. Seguro que conocéis Kickstarter, pues hay una web que es similar y que una persona quiso hacer este Kickstarter para quitarse el tatuaje de la frente. Y lo peor es que consiguió que le donaran lo suficiente. Esta persona pone un Snapchat que dice hoy será un buen día, y al rato siguiente, de alguna forma increíble, te ha caído todo el frappuccino, supongo que es, y en vez de limpiarlo, dice voy a hacer una foto para que el cuero, porque eso parece todo cuero, absorba el frappuccino y ya no haya forma de limpiarlo y tenga que cambiar toda la tapicería del coche. Es lo más inteligente que hacer. Esta persona creo que tiene un condón en el pelo. Un envase de condón, creo. Estos niños, como podéis ver, son los típicos que están haciendo breakdance súper nica en el tren, y entonces de repente se le va la mochila a la puta. Este es el hombre más alto del mundo. El hombre más alto del mundo es inteligente. Sé como el hombre más alto del mundo. No, ahora en serio. La descripción de esta foto dice Robert Waldo, el humano más alto de todos los tiempos, con su padre. Y la especificación que dice Robert es el que lleva gafas. Ah, vale. No sabía que Robert iba a ser el que llevaba gafas, sino casi hubiera dicho que era el otro hombre, Donald Trump, que seáis o no de Estados Unidos sabréis ya quién es, porque es una especie de Rajoy, pero versión Mr. Hyde. Rajoy es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde es Donald Trump. Es la versión desatada de Rajoy. Y como siempre, Donald Trump está criticando a los mexicanos y su colección de ropa está hecha en México. Muy bien. Encontré una rana y me gustó, y entonces me atacó. Y la última foto es... qué buena es, joder. Una persona dice que mi taxi se acaba de estrellar y mi cuello, cómo me duele mi cuello. Y aquí encontró la puta noticia de mierda por Google Images, básicamente. Es muy fácil, ¿vale? Si queréis ver si alguien nos está mintiendo, hacéis clic derecho en la imagen y ponéis buscar esta imagen en Google. Y Google es el santo, es San Google. Bueno, amigos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Si os gustó mucho, no olvidéis compartirlo con vuestros amigos para que ellos se rían también y os digan
Oh, qué puto amo que eres. Me encantan los vídeos que compartes, porque siempre compartes los mejores vídeos. Ponedme qué os dijeron vuestros amigos, ¿vale? Me lo ponéis en mis redes sociales, las respuestas de vuestros amigos, porque quiero saber lo que piensan vuestros amigos de mí. Es algo muy importante para mí, porque si a vuestros amigos no les gusto, yo no sé qué va a ser de esta relación. Yo no sé cómo vamos a seguir siendo Pambisito y Darasito. No olvides darle a like. Y ahora sí, como siempre,